gustazo en verlo, Nacho Montero. Igualmente, como te llames Ríos. Y no solo. Así es que me gusta, bien juicioso. Camina a ver que para ayer es tarde, la madrina lo está esperando. Estaba en camino a encontrarme con la madrina para intentar rescatar a Isabel y a mi hija. Pero era claro que con esta decisión ponía en peligro mi vida y la de ellos. Yo que iba a saber que se nos iba a volar. ¿Ya está muy grande para necesitar una niñera o no? Claro que no la necesita, bro. Pero uno de los dos tenía que haberse quedado con él. Y eso tú lo sabías. No sirves pa' ni mierda, Zamora. Eso es lo que pasa. Ey. Primero, respéteme, no sea bobo. Y segundo, ¿por qué no lo cuidó usted? No que es el jefe de seguridad, valiente jefe de seguridad que tiene. Hey, dame acá, que soy el jefe de seguridad. Damn. Hey, Nacho. Drake, soy Judy. Hey, Yuri. Mujer, llevamos toda la noche esperándolos, buscándolos. ¿Dónde se metieron, bro? Tuve que venirme para Cali. Drake, nos cayeron los sicarios de Escobar y eso se armó una guerra con los hombres de Santa Cruz. ¿No te imaginas la balacera? El bar también lo allanaron. Wow. ¿Y tú qué? ¿Are you okay o qué? Yo estoy bien. Al paisa se lo llevaron los hombres de Escobar. No tengo ni idea de dónde pueda estar, Drake. Tenés que ayudarme. Juanpa. Juanpa. Juanpa, mi amor. Juanpa, ¿qué haces? Vení. Que ya está el almuercito, bebé. ¿Qué haces ahí? Ándate. Anda para arriba. No tengo ni idea de dónde se lo pudieron haber llevado. Ayúdame, ¿sí? I don't know. Y la verdad es que ya no tengo mucha cabeza, ¿estás entendiendo? Yo creo que hasta aquí llegamos. ¿Qué? ¿Por qué decís eso? Mira, Griselda, The Good Mother, tiene a Isabel, ¿estás entendiendo? Y Nacho se fue a buscarla, se fue a ver con ella. Yo creo que lo único que nos queda es despedirnos de él, ¿ok? Ray. Dígale que averigüe quién se va a hacer cargo de esta plaza. Yuri, mira, tú conoces muy bien a la madrina. No sé, piensa a ver si de pronto conoces algún lugar al que pudo haberse llevado a Nacho. Griselda, si ella está en Miami, de seguro tiene que estar escondida o le caen los tombos. ¿No estará en la casa que la allanaron? No creo. Esa casa debe estar ahorita súper vigilada. Yo creo que ya está sellada. Entonces en alguna casa que no sea de ella. En la casa de los escoltas, en la de Ríos, por ejemplo. No, hasta donde yo sé, todas esas casas figuraban a nombre de ella. Dios mío, los va a torturar. Drake, ¿vos te acordás la bodega donde me tuvo Ríos secuestrada? En la de Jayalía. Claro. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Dime una cosa, ¿tú recuerdas dónde es? Sí, ¿tenés con qué anotar? Pablo, levántate. Pablo, levántate. Tenés una llamada urgente. Oh, déjame dormir. Es la tata primo. Está como una tatacoa. Está como una tatacoa. Ay, ¿por qué crees que le decimos la tata? Ya vengo, ya. Loquio, mija. ¿Cómo va esa barriguita? Qué barriguita ni que nada, Pablo. ¿A vos cómo se te ocurre hacer esas porquerías donde está tu familia? Ya, mi amor, no me hable así. ¿Usted qué me está hablando? ¿Te parece poquito lo que tu hijo acaba de ver? A ese muchacho todo golpeado. Ese muchacho está casi muerto. Tranquila, María Victoria, que tampoco es para tanto. No me jodas, Pablo, no es pa' tanto. Te estoy diciendo que lo vio, encontró sangre mientras estaba jugando. ¿Cuántas veces te digo yo a vos que no quiero esa violencia con la familia, por favor? Vea, mija, a ese muchacho no le pasó nada. Simplemente le dimos un susto y ya. Ay, mi bebé. Algo le pasa a mi bebé. ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué está gritando así? Ay, Arete, vení. ¿Tiene a mi tata? Llámame un médico. ¡Aló, Arete, aló! ¡Muchachos! ¡Ay!
Llama a un médico, Arete, hace algo. Arete, vea, mijo, llévesela ya mismo para la clínica. Yo ya salgo para allá. Sí, señor. Una ambulancia, de una! Tranquila, señora, todo va a estar bien. Conseguime una avioneta ya mismo que nos tenemos que ir para Colombia. Tata se maluqueó. The captain speaks to you. Welcome to the flight to Panama City. We hope you enjoy the flight. Aprovecha y descansa, mi amor, porque en 3 horas vamos a trabajar muy duro. No te sobrepases, sweetheart. I can hurt you. La verdad, yo no creo que Kyle esté trabajando solo. Eso de tener a Isabel y al hijo del varón son palabras mayores. Fernández, te enamoraste de Isabel. ¿Qué le viste? Solo espero que no esté en peligro. ¿Ah? Listo, madrina. ¿Qué hacemos con él? Bájalo. María Menacho. Qué gustazo volverte a ver, Ome Montero. Ve, una sorpresita. ¿Estás bien? Estoy bien. Sí. Mi vida, perdóname por todo. No, perdóname tú a mí, yo no me debía. Y yo te amo. Ay, Ríos, mira qué belleza. Se están reconciliando justo antes de morir. Esto es lo más romántico que yo he visto en toda mi vida. Bueno, pues aquí estoy, madrina. Lo que quería, ¿no? Elegir a mi familia. ¿Dónde está mi hijo? Ah, no, yo no sé. Pregúntale a este perro. Se lo llevó, que porque es que estaba enfermo, yo no sé para dónde. Sky. Sí. Lástima, Nacho. Te quedaste sin conocer a tu muchachito. Por culpa de este imbécil. O sea, aquí te lo iba a tener, pero se me sale de las manos. Padre, el doctor ya lo revisó. Eran solo unos gases. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Pensé lo peor. Este bebé fue abandonado en mi iglesia. No me lo puedo llevar. Entonces vamos a llamar a la policía, ¿sí? Claro que sí. Tal vez usted quisiera consentirlo mientras ellos llegan. Ay, pero ¿qué mujer puede abandonar a un hijo así de esta manera? ¿Ah? A ver, baby, a ver. But now he's in the hospital. Okay. ¿Alguna seña en particular? Ok. Nosotros notificaremos a Social Services. Bye. Otro bebé abandonado. En la puerta de una iglesia. Pero ya está en el hospital. Tiene pocos días de nacido. ¿Es niño o niña? Es niño, pero la enfermera dice que tiene buena ropa. Y eso no es algo común en este condado. ¿En qué hospital está? Ya pasamos los moteles que nos indicaron. Entre la 10ª avenida y la 12. Una buenísima. Ojalá encontremos ese lugar antes de que maten a Nacho. Ay, Zamora, please. We need to try, man. Vamos a seguir buscando, ¿ok? Vamos. Yo sé que hay que seguir buscando. Tranquilo, Drake. ¿Cuántas veces les dije yo? A Griselda Blanco nadie le entierra un puñal por la espalda y vive para contarlo. Y es lo primero que uno les dice y lo primero que hacen. ¿O no? Sí, sí, sí. Ríos. Ay, Griselda. Tanto dinero y tanto poder. Y no eres nada. Eres una mujer acomplejada y muy enferma. Nada más.
Cuando Pablo se entere de esto, te va a destazar como el animal que eres. ¡Cállate! Mírame bien, mexicanito, mírame. Esta va a ser la última cara que vas a ver antes de tu puta muerte. Todo está bien. Sí. Cuidado, Isabel. Bien, man, esos son disparos, bro. Shh. Por allá. ¡Quieta! Zorra. Vos a mí no me chivo. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Suelta el arma! Tranquila, mami. Tranquila. Que si rasguñas a Isabel, te juro por Dios que no sales viva, ¿eh? Me estás amenazando, gran pen... Madrina, son matemáticas. ¡Suelten las armas! Ustedes me conocen. Ustedes saben que no me va a temblar la mano para matarla aquí mismo. ¡Al piso! ¡Ya! Suéltelas. Abajo. ¡Beto! ¡Nos vemos de aquí! Un movimiento en la mano. Elda. Trato es un trato. Suéltala. ¡Suéltala! Tranquilo, varón. Ahí tenés a tu mujercita. Pero muerta. ¡Drake! ¡Drake! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esto no se va a quedar así. Estos desgraciados no se van a librar de mí. Te juro que la próxima vez que Montero me vea va a desear estar muerto. La verdad que la madrina tenía razón, porque esa no fue la última vez que le vimos la cara. Con ella pude comprobar eso de que hierba mala nunca muere. Pero gracias a ella, Isabel y yo estábamos juntos de nuevo, aunque sin nuestro chamaquito. Debería para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mi? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.